Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Antonio Sánchez Baeza y les voy a presentar lo que es el test de inteligencia. Test de inteligencia, test de CI, test de IQ. Cualquiera de estas formas es correcta de decir. Antes que nada hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. ¿Qué es un test y qué es inteligencia? Test quiere decir que se va a realizar una serie de cuestiones, una serie de preguntas en las cuales vamos a mencionar cuáles son, en las cuales vamos a estandarizar lo que se va a analizar. La inteligencia es la capacidad racional de resolver problemas de la vida cotidiana. Hay que tener en cuenta, antes de saber qué es un test de inteligencia o cómo llevarlo a cabo, ¿cuál es el principio de este test? El primero que llevó a cabo la medición de la inteligencia cognitiva o la inteligencia fue Francis Galton, el cual llevó a cabo toda la medición, la estandarización del test de inteligencia para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, no fue el primero en realizarlo, ya que el primero en realizarlo en las escuelas fue en las escuelas públicas. El primero en realizarlo fue Alfred Binet. Esto se llevó a cabo en Francia en el año entre el siglo XIX y el siglo XX, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se ha mantenido hasta la actualidad. Del mismo modo hay que tener en cuenta cuáles son el compuesto del test de inteligencia. Los compuestos de test de inteligencia son mediante las preguntas, actividades o imágenes. Estas mismas preguntas, actividades o imágenes son las que nos van a permitir llevarlo a cabo. Las preguntas pueden ser preguntas, como aquí lo presentamos, lógico-matemáticas. Del mismo modo pueden ser de actividades racionales, de estandarización, o del mismo modo pueden ser de abstracción. La inteligencia ciertamente también tiene que ver con la abstracción. El resultado de estas preguntas, pruebas, va a llevar a saber cómo realizar este proceso. Hay que tener en cuenta que no podemos realizar un test solamente por querer realizarlo. Se tiene que realizar conociendo el fundamento del proceso. El proceso de aplicación para lo que es el test de inteligencia, el test de CI o IQ, es mediante el psicólogo y el paciente. Solamente esos dos individuos tienen que participar del test. En este ámbito entra mucho lo que es el lugar, que exista iluminación, que exista ventilación y que se encuentre en un lugar apropiado, ya sea en un consultorio o en un salón de clase. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que se puede realizar bajo tiempo o sin el mismo tiempo. Es más recomendado realizarlo con tiempo para poder estandarizar mejor al individuo. No hay que olvidarnos de que no debe de existir ningún tipo de ayuda o apoyo. Esto ya sea de familiares, amigos o incluso el mismo psicólogo no puede intervenir en la prueba, debido a que si se interviene de cierta forma, esto puede llegar a afectar el resultado, lo cual no es conveniente para poder dar una respuesta. Hay que tener en cuenta que existen varios tipos de calificaciones que se van a dar a este test. Mediante la calificación que saque el paciente, va a ser en el rango en el que se encuentre. En estos rangos se encuentra en divididos. De hecho existen 6 divisiones, son 7 divisiones, las cuales es desde antes de los 69 hasta los 69 puntos, se le considera como un coeficiente intelectual deficiente. Del mismo modo, de los 70 puntos hasta los 79 puntos, se le considera como limítrofe. Eso quiere decir que se encuentra entre el límite entre la deficiencia y lo normal.
Posteriormente, de los 80 a los 89 puntos, se le va a considerar como un normal torpe. ¿Qué quiere decir esto? No es una ofensa al individuo, sino que el normal torpe tiene las mismas capacidades que una persona con coeficiente intelectual normal, solo que tarda un poco más en captarlas y o entenderlas. Del mismo modo, avanzando en los puntajes, se encuentra del de 90 al 109. Este es el CI normal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí podemos verlo que se encuentra en el punto medio. La gente que tiene alrededor de los 90 a los 109 puntos en el coeficiente intelectual es considerada que se encuentra dentro del 70% de la población que contiene un coeficiente intelectual normal. Conforme a esto mismo, posteriormente al coeficiente intelectual normal va a venir el siguiente puntaje, que es el de 110 a 119. A estos se les considera un normal brillante, es decir, son las personas que pueden dar respuesta rápida a las actividades, pueden realizarlas sin dificultades y aún así tienen ciertas limitantes. Posteriormente a ellos viene el puntaje de 120 a 129. Esto se le considera como un coeficiente intelectual superior, es decir, que ellos ya se encuentran dentro de una categorización de intelectuales o genios. Posteriormente a estos se encuentran los que ya son considerados como verdaderos genios, que son de 130 puntos en adelante. En estos se encuentra Isaac Newton, se encuentra Benjamin Franklin, se encuentra Edison, se encuentra todo tipo de Einstein, por ejemplo, y se encuentra Stephen Hawking, los cuales tienen un coeficiente alto, aunque realmente en la mayoría de estos casos no existía la prueba paramétrica para poder definirlos como genios o poder decir que tengan un coeficiente alto. Se les puede estandarizar conforme a lo que fueron haciendo a lo largo de su vida. Cabe destacar que no es necesario tener buenas calificaciones en un ámbito escolar para tener un coeficiente intelectual alto, sino también existen personas que a pesar de tener un coeficiente intelectual alto no tienen buenas calificaciones en el ámbito académico. En una entrevista que le hicieron a Stephen Hawking, cuando todavía estaba en vida, le mencionaron cuál era su coeficiente intelectual, a lo que él respondió: no tengo idea, porque no me interesa. Ciertamente a él no le interesa, pero es un buen parámetro para saber, para los psicólogos es un excelente parámetro para saber cómo tratar o cuáles son las aplicaciones que le podemos dar a nuestro paciente, cuál sería el correcto tratamiento para nuestro paciente, poderlo apoyar y que crezca. Ese es el punto de los test de inteligencia.